estas semanas tenemos una agenda un poco diferente, incluso especialmente en la parte de la predicación. Entonces, como recién terminamos el libro de Ruth, no quisiera empezar un nuevo libro y estarlo cortando constantemente por las actividades especiales que tenemos en este mes y probablemente en el siguiente mes. Entonces, la pregunta es ¿qué sigue, no? Porque no quisiera empezar, por ejemplo, un libro y después ya no, y después ya no, y hasta el siguiente sí, y después ya no, por estas actividades. Y la verdad es que a mí me cuesta un montón lo que se llama predicar temáticamente, es decir, por temas. Yo prefiero exponer un libro de la Biblia. Siempre he pensado que cuál es la dosis justa de los temas que necesitamos. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que muchas de las iglesias hacen cierto énfasis en ciertas cosas. Y solo eso, y solo eso, y solo eso, y solo eso. Y está bien que se hable de ciertas cosas, pero uno dice ¿cuándo es demasiado? Y yo creo que la Biblia tiene lo suficiente en la medida correcta también. Si nosotros necesitamos hablar de la familia, la Biblia tiene una dosis correcta para hablar de eso, ¿no? Si necesitamos hablar del dinero, la Biblia tiene una dosis suficiente para hablar del dinero. Si hacer demasiado énfasis creo que es caer de un lado, ¿no? De un lado de la balanza que nosotros no quisiéramos. Sin embargo, como les he mencionado, es un poco difícil para mí escoger ciertos temas. Y la semana antepasada estaba reflexionando sobre el fruto del Espíritu. Y por eso vamos a hacer una pequeña serie acerca del fruto del Espíritu, donde vamos a tomar este pequeño texto de Gálatas 5, versículo 22 y 23, y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cada fruto del Espíritu, o cada parte del fruto del Espíritu. Leamos el versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si ustedes leen el capítulo 5 y el capítulo 6 de Gálatas, Pablo empieza a hacer una exhortación en cuanto a la agricultura espiritual, acerca de sembrar y de cosechar. Y habla, por ejemplo, de sembrar en el espíritu y segar vida eterna, sembrar en la sangre, en la carne, y segar las consecuencias de sembrar en la carne. Y dentro de esos mismos ejemplos que da Pablo en Gálatas 5 y 6, se habla de un fruto del Espíritu, como si el Espíritu en nosotros fuera un árbol que diera un producto agrícola que se traduce en temas espirituales. Y estos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahí vamos a meditar qué conlleva en nuestra vida cultivar eso, ¿no? Si Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es esto, o sea, el producto del Espíritu en nuestra vida es esto, la pregunta es, ¿qué debo entonces cultivar en mí? Si tengo el resultado de esta siembra, ¿qué es lo que tengo que sembrar en mí mismo? Esta es una pequeña reflexiones acerca del fruto del Espíritu. De acuerdo con esta carta, el cristiano es un agricultor espiritual que está sujeto no solo a las leyes de la naturaleza, como decir, si yo siembro un grano de frijol, lo que vamos a cosechar es frijol, ¿no? Nadie espera sembrar un grano de frijol y cosechar papas. Así que el cristiano está sujeto a las leyes de la naturaleza, tanto como a las leyes espirituales. Estas leyes espirituales, de acuerdo con Pablo, el cristiano tiene dos campos en los cuales sembra: el campo de la carne y el campo del espíritu. El campo de la carne produce frutos pecaminosos y el campo del espíritu produce cristianos maduros.
cristianos que abundan, cristianos que florecen en la vida. De acuerdo con el Salmo capítulo 1, el cristiano que está sembrado junto a las corrientes de agua es aquel que da su fruto. Pero ¿qué significa estar sembrado a la par de las corrientes de agua? Así que en esta primera ocasión consideraremos el fruto del amor. ¿Cómo nosotros podemos cultivar el amor en nuestras vidas? ¿Qué cosas podemos hacer para producir este fruto tan necesario? A continuación vamos a presentar en esta siguiente serie acerca del fruto del Espíritu 5 consejos o 5 reflexiones sobre qué sembrar para cultivar el amor. En primer lugar, para cosechar el amor debemos considerar la definición bíblica del amor. Muchas definiciones se pueden encontrar en el diccionario, pero el lugar donde debemos encontrar la mejor definición es en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Y aquí viene la definición: porque Dios es amor. Es decir, Dios es la definición del amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Esto significa que nosotros tampoco deberíamos intentar definir el amor en términos mundanos. Muchos se pierden reflexionando sin éxito acerca del amor, pero nunca se dan cuenta que el amor es un ser, es Dios y no una mera definición. Mucho menos el amor puede ser definido como un sentimiento. Muchos lo definen así, ¿no? Un sentimiento. Hacer tal cosa es creer que el amor, definirlo así es creer que el amor va y viene. Porque a veces nos despertamos de buenas y a veces nos despertamos de malas, o sucede algo durante el día que nos hace cambiar nuestro carácter. Y entonces, de acuerdo con eso que nos sucede, así tratamos a las personas. Se nos acaba el amor demasiado fácil. No podemos definir de esa forma el amor, porque el amor no es un estado de ánimo. Si un día amanezco triste, no amo, y si un día amanezco de buenas, entonces ese día sí puedo amar. Eso no puede ser así. Como dice Charles Hodge en su teología sistemática, el amor es la complacencia y la delicia en lo amado, con el deseo de posesión y comunión. Es decir, el amor es complacerme. El amor es encontrar nuestra delicia en aquello que nosotros amamos, con el deseo de posesión, con el deseo de comunión. Este es diferente al resto del fruto del Espíritu, porque Dios nunca se define a sí mismo como bondad. O sea, en la Biblia no dice Dios es bondad, ni dice Dios es templanza. Dios no dice de sí mismo que es fe, ni Dios dice que es de sí mismo paciencia. Pero Dios sí es amor. Como dice Hodge, Dios es amor y el amor es en Él. En todo lo esencial a su naturaleza, lo que el amor es en nosotros. En esto nos regocijamos, sí, y nos regocijaremos. Viene la cita. No tenemos, por tanto, permiso para no amar. Yo no sé si ustedes habían hecho esa reflexión. No tenemos permiso para no amar. Tanto como Dios nunca cambia y nunca cambiará, y siendo Él la definición del amor, así tampoco nosotros debemos cambiar el amor que tenemos. Si hemos sido participantes de este atributo de Dios, deberíamos, en el mejor y más grande honor, ejercitar el amor. Este es el primer consejo para sembrar para amor. Considerar la definición bíblica del amor. En segundo lugar, debemos determinar a quién amar. Este es el segundo consejo. Determina a quién amar. Podríamos empezar con lo que Dios nos pide que no amemos. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En la Biblia hay muchas veces donde aparece la palabra mundo. Y mundo tiene muchos significados. Pero en este caso, mundo significa todo lo mundano, todo lo que perece, todo lo que no procede de Dios, que es relativo a nuestra existencia. No amemos entonces aquello que deshonre a Dios aquí en la tierra.
desde nuestra caída en Adán hace mucho tiempo, nuestro corazón se ha desviado y ha decidido encontrar en otras partes fuera de Dios lo que es el amor. Y hemos decidido amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Y es irónico, porque esa es la forma en que nosotros encontramos el amor en otras personas. Y esto hace especial el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu solo está en el cristiano. Solo está en el cristiano. Porque solo el cristiano tiene el fruto del Espíritu. ¿Qué hace la gente? La gente ama las cosas y usa a las personas. Cuando realmente deberíamos amar a las personas y usar las cosas. Y entonces tenemos a un montón de personas que están utilizando a las personas para sus fines egoístas. Se aprovechan de los demás para tener más dinero. Utilizan a las personas para obtener sus propios intereses. Cuando el cristiano debería pensar al revés. Jamás su propósito debería encontrarse en servirse de los demás, sino utilizar las cosas para lo que es servir y amar. Aún en el mundo hay cosas legítimas, o sea, hay cosas que nosotros sí podríamos disfrutar, pero nuestro deseo hacia ellas, nuestro deseo desmedido hacia ellas puede corromperse. ¿A qué me refiero? El trabajo es bueno. Dios hizo el trabajo. Y por si acaso Dios hizo al trabajo antes de la caída. El trabajo no es un castigo. A veces parece castigo, pero no es castigo. El trabajo es bueno, pero cuando nosotros no podemos pensar en otra cosa más que trabajar, lo corrompemos, lo amamos. ¿Quién de aquí no puede tomarse un descanso? ¿O quién estando aquí está pensando? Tengo que trabajar. ¿Quién no puede tomar tiempo para su familia? ¿Quién no puede tomar tiempo para encontrar a Dios en comunión? Por su trabajo. El trabajo es bueno, pero lo amamos y lo corrompemos. El deporte y el ejercicio son buenos, pero cuando esto nos controla, lo corrompemos. Todo podemos corromperlo. Nuestro corazón se tiende a desviar muy fácilmente y amar aquello que Dios no nos ha dicho que amemos con esa pasión. Por eso el apóstol Juan nos advierte: no améis las cosas que están en el mundo. Pero algo de todo lo que está en el mundo que posee un poder especial sobre nosotros. Hay algo en el mundo que tiene la facultad de gobernarnos tan fácilmente y es tan atractivo a nosotros y tan pequeño y tan insignificante y tan intangible. Eso es el dinero. Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 dice, versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El objeto de este mundo al cual Dios le pone demasiado énfasis en cuanto a las advertencias es al dinero. No dice el amor al trabajo, no dice el amor a los vicios, no dice el amor a los deportes. Él hace una mención especial y honorífica al dinero, porque el dinero tiene esa facultad de nosotros. Fácilmente nos gobierna. Muchos dicen: no amo el dinero, pero sí lo hacen. O sí lo hacemos. Amamos el dinero. Vean esta radiografía. Amamos el dinero cuando nos preocupamos demasiado porque no lo tenemos. Porque está aquí. Me falta y no puedo dejar de pensar en él. Amamos el dinero, al contrario, cuando creemos estar seguros porque sí lo tenemos. La radiografía es: ¿qué tan manipulable es mi estado de ánimo por el dinero? No lo tengo, me preocupo; lo tengo, estoy feliz. Amamos el dinero cuando lo derrochamos.
porque me produce satisfacción gastar. Amamos el dinero cuando somos incapaces de dar, porque no podemos soltar de él. Considere la ofrenda de la anciana pobre. ¿Cuánto dio? Todo lo que tenía. ¿Cuánto era eso? La moneda más pequeña de ese entonces. Amamos el dinero cuando lo buscamos porque estamos insatisfechos con las bendiciones de Dios. Somos demasiado frágiles en ese sentido. Un corazón insatisfecho, es decir, me falta y me falta y me falta y me falta y lo tengo y me sigue faltando. Amamos el dinero cuando nuestro valor como personas está definido por cuán ricos somos. Hay quienes tenemos complejo de inferioridad por no tener dinero. Esta persona es demasiado rica, tiene demasiado. Yo me siento menos. Si tengo un carro más viejo, me siento menos porque está a la par de un carro más nuevo, ¿no? Hasta lo pongo, hasta cuando me estaciono, no lo pongo a la par de uno rico, no, sino de último escondido. Amamos el dinero cuando nuestros planes están definidos en función del dinero. Mi plan es tener... Amamos el dinero cuando nuestro plan es tener dinero o tener posesiones. Y alguien le pregunta, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y dice primero, yo quisiera tener, o yo quisiera ser rico o adinerado. Ahí lo estamos amando, porque estamos definiendo nuestro plan nuestro plan de vida en función del dinero y las posesiones, cuando realmente nuestros planes deberían estar en función de la voluntad de Dios. Y entonces defino mi vida en función de la voluntad de Dios, y entonces financio la voluntad de Dios. Busco un trabajo, busco recursos para cumplir la voluntad de Dios. Pero entonces el dinero se convierte en un medio para el fin, que es glorificar a Dios. Y el dinero no es mi fin. Nuestro fin, nuestro propósito debería estar en función de nuestro trabajo en el reino de Dios. Por eso Jesús mismo nos dice que no deberíamos preocuparnos por las riquezas en el mundo, sino invertir en el reino, porque esa riqueza no se acaba, sino que se aprovecha para siempre. No sé si se han puesto a pensar, pero todo lo que ustedes tienen en términos de posesiones se van a acabar. Todo se gasta, todo se rompe, todo se corrompe, todo se corroe, pero aquello que invertimos en el reino de Dios durará para siempre. Por eso, amar el dinero es una mala inversión. Amar el reino es la mejor inversión. ¿Qué es esto de amar el reino sino desarrollar nuestros dones, servir a la iglesia, ayudar al necesitado, compartir el evangelio, financiar las misiones, salir a evangelizar, etcétera? Por otro lado, Dios nos presenta lo que sí deberíamos amar. El más grande mandamiento lo resume así en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Y Jesús le dijo al joven: amarás al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que el amor al Señor lo engloba todo. Este es el primero y el más grande mandamiento. Es el primero y el último. Estos se pueden resumir en los primeros 4 del Decálogo. El primero es poner a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no hacernos imaginaciones falsas y desautorizadas sobre quién es Él. En tercero, no hablar vanamente de Él. Y en cuarto, apartar su día santo para encontrarnos en una relación especial. Esto también es, amar a Dios también es buscarlo, adorarlo, anhelarlo, aferrarnos a Él. Amarlo significa encontrar nuestro deleite último en Él y depender de Él a pesar de todas las circunstancias. Amarlo significa depositar nuestra fe en Él, puesto que Él es el único digno de recibir tal tipo de confianza.
Amarlo es hablarle en oración y escucharlo en su palabra. Y me refiero a algo más que venir al culto dominical. Que por cierto, el culto dominical es lo más importante de nuestra adoración, la adoración corporativa. Pero me refiero también a hacerlo diario, porque diariamente tenemos sed y hambre de Él. Y constantemente estamos tratando de apagar esa sed y esa hambre con otra cosa. Esto es amar al Señor. Amar al Señor es ponerlo como prioridad en nuestra vida. Espero que cada uno de nosotros se levante y diga todas las mañanas: ¿cómo puedo hoy glorificar al Señor? ¿Cómo le puedo amar? Pero debemos también considerar el segundo gran mandamiento, que puede resumirse en los 6 siguientes del Decálogo: honrar a nuestras autoridades, buscar el bienestar de todo hombre, no corromper nuestros deseos sexuales, respetar las posesiones ajenas, no hablar mal de nadie y cuidarnos del deseo por lo ajeno. Porque, como dice 1 Juan 4, 8 y 20, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En tercer lugar, lo que debemos hacer para cosechar amor, el fruto del amor, es: conmuévete por el amor de Cristo. El amor no es algo que sea exclusivo de los cristianos. Todo el mundo puede amar, sea cristiano o no sea cristiano, porque Dios ha comunicado a los hombres su amor. Es decir, el hombre tiene esa facultad divina, de modo que todos los hombres pueden experimentar en alguna medida el amor verdadero. Pero solo los cristianos podemos gozar y disfrutar de la profundidad del amor de Dios, porque solo nosotros entendemos el amor desde su misericordia. Los ángeles son un claro ejemplo. Los ángeles son la primera creación racional de Dios. Dios creó a los ángeles antes que a nosotros, como seres con voluntad, y así como seres con voluntad, ellos cayeron y pecaron. Unos cayeron y otros no cayeron. Unos pecaron y otros no pecaron. Los ángeles que no cayeron, los ángeles que se mantienen en gloria, hoy experimentan el amor de Dios. Consideren la visión que tuvo Isaías. ¿Qué tenía alrededor? Ángeles que constantemente cantaban la gloria de Dios. Ellos experimentan de un grado superlativo la gloria de Dios, porque nunca cayeron en pecado. Pero nosotros sí. Nosotros sí caímos. Como aquellos ángeles que sí cayeron, a diferencia de nosotros recibimos misericordia. Nosotros hoy experimentamos un grande amor por cuanto disfrutamos de su gracia inmerecida. Es decir, que Dios ha mostrado un más grande amor por cuanto nosotros disfrutamos de esta misericordia inmerecida. Dios ha mostrado mucho más grande amor que a los ángeles en el cielo. O sea, nosotros tenemos un más grande amor que los ángeles que están hoy en la gloria. Porque ellos nunca cayeron en pecado. Y nosotros sí. Y a nosotros nos perdonó. Y nos salvó. Y decidió rescatarnos en Cristo Jesús para sacarnos de la miseria de nuestra vida. Esta es la profundidad del amor de Cristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, dice, porque no hay más grande expresión del amor que un inmerecido. El amor de Dios es tan profundo
esto es importante. El amor de Dios es tan profundo que venció nuestro odio hacia Él. Nosotros no solo no lo amábamos, sino que lo despreciábamos constantemente. Pero Dios nos venció, rompió nuestro duro corazón y nos acercó hacia Él. Como dice Jeremías en capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Para cosechar amor, conmuévete del amor de Dios, que te venció y te derrotó, pero para llevarte hacia Él. Porque Dios no rompió nuestro corazón con fuerza, sino con amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Contemplarlo es entender la magnitud de su obra en Jesucristo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Para muchos, la cruz no tiene valor, pero para nosotros, la cruz fue la herramienta para destrozar la dureza de nuestro corazón. Esto es una conmoción, porque significa vernos a nosotros mismos como alguien que intenta cambiar y no puede, que busca quitar el pecado y es incapaz, que busca ser transformado por sus propios medios, que busca satisfacerse con las cosas del mundo, a alcanzar aquello que jamás encontrará fuera del amor de Dios. Pero Él muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, aun cuando éramos pecadores, a su tiempo murió por nosotros. Como dice R.C. Sproul, saber que Dios lo sabe todo acerca de mí y todavía me ama, es en verdad mi mayor consuelo. Por lo que conmoverse del amor de Cristo es asombrarse, es humillarse, es tener una actitud de agradecimiento hacia Él. En cuarto lugar, para cosechar el fruto del Espíritu del amor, debemos comprometernos con el amor de Cristo. Para quienes hemos entendido la definición bíblica, para quienes hemos entendido a quién debemos amar, y para quienes hemos entendido la contemplación del amor de Cristo, no podemos hacer otra cosa más que comprometernos con su amor. Y como ya hemos visto, no debemos sentirlo porque los sentimientos son pasajeros, sino debemos tomar una resolución firme de decir, yo voy a amar como Cristo amó. Jesús nos lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El compromiso de nuestro amor para con Él redunda en nuestra fidelidad hacia Él. El amor que está comprometido con Dios está comprometido con su ley. Esto es por cuanto su consejo es perfecto y es el reflejo de su santidad. Todos sus mandamientos reflejan su amor. Desde el no tendrás dioses ajenos delante de mí, hasta el no codiciarás. Pero el compromiso con el amor inunda cada aspecto del creyente. De esta forma tenemos mandamientos superlativos a cualquier sociedad. O sea, los mandamientos de la comunidad cristiana son mucho mejores que cualquier otro tipo de ley o principios de alguna otra sociedad. Consideremos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que dice, llevad las cargas los unos de los otros. ¿Qué sociedad tiene eso? Sino la sociedad de los cristianos. Filipenses 2:3, estimen a los demás como superiores a sí mismos. Eso es contracultural. Amar, considerar
a los demás superiores que a mí mismo. Cuando la sociedad es al revés. Primero yo, después todo lo mío, después yo atrás. Pero Filipenses 2:3 dice, estimen a los demás como superiores a sí mismos. Hebreos 13:2, no olviden la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Hebreos 13:3, acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Acuérdense de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Comprometernos con el amor de Cristo. Considera la forma en que Cristo premiará a los hombres al final de los tiempos. Mateo 25:34 dice acerca del juicio, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me viniste a ver. Para cultivar el amor del Espíritu, necesitamos comprometernos con este amor. Esta es una decisión resolutiva sin retorno. Dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para Él, para nuestro prójimo, para su obra. Porque una de las cosas contrarias al amor es el egoísmo. El amor ve al Dios que es digno y vio a Jesús que dio su vida. El amor ve al prójimo. ¿O acaso a ustedes no les conmueve los desamparados? ¿Qué tal de nuestros hermanos venezolanos que están caminando con sus hijos, rogando a una oportunidad debido al gobierno delincuente de su país que los echó? No sienten amor al ver que hay mujeres y niños que están siendo obligados a prostituirse. ¿No les mueve los enfermos y desahuciados de los hospitales? ¿No los sacude el amor de niños sin padres en los orfanatos? ¿No sienten una profunda tristeza porque hay miles de personas que caminan al infierno porque no conocen a Cristo? Esa es otra radiografía para saber qué tan comprometidos estamos con el amor. Permítame darle 2 citas de John Piper acerca de este asunto último. La primera dice, Cristo vino para que su Padre fuera glorificado en todas las naciones. Si amas aquello que Cristo vino a hacer, amas la evangelización. Y la segunda dice, cuando la pasión por Dios es débil, el celo por el evangelismo es débil. Las iglesias no están centradas en la exaltación de la majestad y la belleza de Dios. Estas iglesias no tendrán un deseo ferviente de encontrar su gloria entre las naciones. Fin de la cita. Cualquiera que no esté comprometido con Dios nunca encontrará el fin de evangelizar y cuidar a los demás. Comprometernos con el amor de Cristo es comprometernos con una vida radical. Primera de Corintios 13 dice, versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero sí se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios es radical. En quinto lugar, para cosechar el fruto del espíritu del amor, necesitamos
ver con los ojos del amor. Es difícil comprometerse con algo que uno no ve. Por ejemplo, es difícil ver que el matrimonio es un compromiso a largo plazo si no se ve a la persona que se ama. Es difícil decir hasta la muerte si yo no veo a alguien que amo, ¿no? Es difícil comprometerse con un trabajo si yo no veo que en este trabajo hay oportunidades de crecimiento profesional, monetario, hay jubilaciones y hay otros demás beneficios. Es difícil comprometerme con algo que no veo. Así que será difícil para nosotros cultivar algo que no vemos. ¿Qué vemos en el mundo? Vemos un mundo necesitado de Dios. Cuando vemos un borracho tirado en la calle, ¿qué pensamos? Este miserable inconsciente desperdicia su vida en su vicio, quitándole espacio y aire a gente importante. Esto es cierto. Es un miserable que desperdicia su vida en el vicio. Pero cuando no me pongo los lentes del amor, termina de decir, porque este hombre intenta encontrar en la botella algo que solo Dios puede dar. Eso es ver con los ojos del amor. Verlo desde esta perspectiva garantiza nuestra cosecha de amor. Nuestro Señor tocó el corazón de todo pecador despreciado. La salvación de Cristo llegó a la casa del publicano y ladrón Zaqueo. El amor de Cristo llegó a los ojos, alumbró los ojos de Pablo, el perseguidor de la iglesia, y tuvo misericordia de él. ¿O qué decir del ladrón en la cruz? De acuerdo con Mateo, Jesús en la crucifixión tenía 2 hombres que lo estaban insultando. Los 2. Pero Lucas nos dice que al final de la cruz, uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. En los últimos segundos de su vida, también nuestro Señor le dijo a los miserables que lo crucificaron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos estos ejemplos de los peores pecadores a los cuales Jesús les extendió misericordia. Pero tenemos al peor de todos los ejemplos. A ti y a mí. Porque somos incapaces de ver cómo Dios es misericordioso con nosotros. Y creemos que estos hombres no merecen ni merecieron misericordia. Por eso somos peores. O sea, una vida que no está comprometida con el amor, con una vida de servicio. Es la vida de un miserable. ¿Qué tan comprometidos estamos con otros? Así de miserables somos. Así de desahuciados, entregados a los placeres del mundo. Pero aún así somos tan indignos del amor de Dios que no solemos vernos a nosotros mismos como vehículos del amor de Cristo en los demás. O sea, nosotros somos las manos y los pies de Jesús en la tierra. Para cultivar el amor necesitamos ver con los ojos de amor de Cristo. ¿Qué pensamos cuando nos vemos a nosotros mismos? Cuando nos vemos los unos a los otros. ¿Qué pensamos cuando yo los miro a ustedes, ustedes me miran a mí y ustedes se miran entre ustedes? ¿Qué pensamos? A estos hermanos les falta afecto, les falta amor, les falta santidad. Estos hermanos no evangelizan, estos hermanos no oran lo suficiente, estos hermanos no se preocupan por el prójimo, estos hermanos no ayunan, no ayudan al pobre, no ofrendan.
¿O nunca se les ha pasado algún pensamiento acerca de los demás? Pero ¿cómo ve Cristo a la iglesia? O sea, a estos a quienes yo critico, ¿cómo los ve Cristo? Efesios 5 dice, Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y en el tiempo final, o sea, Cristo está tan comprometido y ama tanto a la iglesia, que Él jura por sí mismo limpiarla completamente. Y al final, en Apocalipsis capítulo 21, cuando Cristo recibe a la iglesia, dice Juan que Él la vio descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oyó una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cristo morará con ella. Ella será su pueblo. Y Dios estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No siempre somos conscientes del trabajo que Dios hace en la vida de otros. Cómo Dios construye el amor en otras personas. No estamos conscientes de cómo Dios edifica la vida de otros. Cómo Dios está trabajando a grandes pasos con algunos. Cómo Dios transforma la vida, y que no sea visible a mis ojos no significa que no esté pasando. Y alguien puede decir: no, sí, Dios está trabajando en mí. No se trata de ustedes en este momento. Se trata de otros. No estamos conscientes cómo Dios conforma su vida, no como nosotros quisiéramos, sino a la imagen de Jesucristo, su Hijo, que nos ama a nosotros también y nos da el privilegio de corresponderlo en amor. Por eso, si pudiera dar 5 consejos sobre cómo cultivar el fruto del Espíritu, el fruto espiritual del amor sería: considera la definición bíblica del amor, determina a quién amar y a quién no amar, conmuévete del amor de Cristo, comprométete con el amor de Cristo, y por último, ve con los ojos del amor de Cristo. Porque dice, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, porque el fruto del Espíritu es amor. Contra esto no hay. Oremos, hermanos. Señor, cultiva en nosotros el amor, pero ayúdanos a nosotros también a ser conscientes de aquellas cosas que nosotros debemos hacer. Porque tú te has mostrado misericordioso para con todos los hombres, incluyéndonos a nosotros. Por lo cual, Señor, te pedimos perdón por no tener siempre algo de ese amor. Ayúdanos, Señor, a tener principalmente amor hacia ti. Buscarte, Señor, encontrarte, servirte, trabajar en tu reino. Pero también perdónanos porque no siempre somos conscientes de que no amamos a nuestro prójimo como tú sí lo haces. Ayúdanos a servir, a acoger, a hospedar, a visitar, a exhortar, a todas aquellas cosas que tú nos mandas, a considerar a otros como superiores a nosotros, a llevar sus cargas. También, Señor, te pido que tú nos hagas abundar en este fruto, porque te amamos a ti. Y a pesar de que no te vemos, sí sentimos tu amor. Ayúdanos a que ese amor percibido no sea como una emoción,
sino como una realidad permanente en nosotros. Porque tú has enviado a tu Hijo como propiciación de nuestros pecados. Y has enviado a tu Espíritu como garantía de que así será. Bendícenos, Señor. Haz que nuestra vida sea una vida próspera en amor. Que demos fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén.